Bueno, chicos, antes de que se interrumpiera la clase, fíjense que habíamos quedado con que teníamos ahora otra función, vamos a llamarla una función p de x, donde justamente el tema era determinar qué dominio tiene esta función si ahora, acá Laura creo que había puesto algo en el chat, pero fíjense que ahora nuestra función es esta, y la idea es ver si esta función, si el dominio de esta función difiere en algo al dominio de la función q de x que teníamos arriba, o ambas tienen el mismo dominio. Recordemos el dominio de esta función, que es lo que estábamos viendo hoy antes de que se finalizara la primera parte. Ya esto lo habíamos visto, que el dominio de esta función era todos los reales, desde menos infinito hasta menos 2, ¿no es cierto? Y luego unión desde 2 a más infinito. Lo tenemos ahí en la gráfica, inclusive la existencia de esta función de 2 a más infinito, ¿no? Bueno, el tema es ver si el dominio de esta función, que yo les he puesto aquí abajo, coincide con el dominio de la función q de x. A ver ustedes qué opinan ahí. ¿Cambiarán algo? ¿Será lo mismo? A ver qué les parece. No te ¿Qué conocen puede? todavía, porque saben que cada vez que vos haces una pregunta, algo debe haber. ¿No es cierto? Claro. Claro, Laura puso hoy en el chat, ¿no es cierto?, un dominio. No sé si te referías a la función q de x o a la p de x. Creo que fue Laura, me parece. A ver, lo miro. Sí, me parece que se refería a la primera y después le contestaron, Camila le contestó de la imagen y todo. Pero Ah, me parece que no perfecto. fue respuesta para la función Sí, P de X. Ah, no, perfecto. era para la Q. Para Estaba ahí mal. está. Bien, bien, perfecto, Laura. Y a ver, ¿cambia en algo o es el mismo dominio si tengo ahora la función p de x? A ver qué les parece. Para mí algo ha de cambiar, pero no logro descifrar qué, porque el 1 está arriba y, por ejemplo, cuando eran algo negativo, nosotros cambiábamos y poníamos el 1 arriba. Lo poníamos Claro, como eso cuando el fracción. exponente era negativo, vos decís, bueno, perfecto, Claro, se invierte la fracción y queda, ¿no es cierto?, debajo. Pero acá fíjate que no, acá simplemente es otra función distinta. Simplemente, en vez de estar esa raíz cuadrada está como denominador de esta función. ¿Está? Hago una pregunta. Vamos a la función q de x. ¿Qué pasa si a x acá le asignamos el valor 2? ¿Qué valor, qué imagen tiene la función? ¿Qué valor toma la función para x igual 2? Para la función q, para esta, la función de más arriba, para esta función. Yo le asigno a x el valor 2 acá. 2, 2 al cuadrado es 4, ¿no es 4 cierto? menos 4, 0. Claro, Ya es de 4 menos cero. 4, 0. La raíz de 0 es 0. Fíjense, si ustedes van a la gráfica de la función q de x, miren, cuando x toma el valor 2, ven acá, ahí tengo, la función toma el valor 0, perfecto, ahí tengo el puntito que corresponde a x igual a 2. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿qué pasa si a la nueva función, a esta función que tenemos acá, yo le asigno también a la función el valor 2? ¿Qué pasaría ahí? O sea, no Quedaría, tendríamos que sería el incluir infinito, o 2 sea, menos 2 en el dominio. Claro, recuerden, no se puede dividir por 0, o sea que si le asignamos a x el valor 2, nos queda 1 sobre 0, y saben que eso no existe, no puede ser, no nos puede quedar 1 dividido 0. La división por 0 no existe, no está definida. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que para x igual a 2, yo no puedo, o sea, no le podemos asignar a x el valor 2 porque ahí la función no existe. Pero tampoco va a existir para menos 2, porque ahí también, para menos 2 también se nos hace 0 el denominador. Entonces, a ver, sabiendo eso, ¿en qué cambiaría el dominio de la función p de x si lo comparamos con el dominio de la función q de x? A ver, ¿cuál sería entonces el dominio? ¿Desde menos Que sería infinito? menos infinito, menos Todos 2, los pero reales. con paréntesis. Exactamente. Esto es, fíjense, nada más que un paréntesis, o sea, diferenciar un paréntesis de un corchete, ¿cómo nos cambia la cosa? Porque
Si yo acá en esta función que P de X pongo corchetes, estoy escribiendo una macana, porque fíjense que le estoy diciendo que X puede tomar el valor 2, puede tomar el valor menos 2, y fíjense qué es lo que pasaba si realmente le asignamos a X esos valores. Cambia el dominio. Y nada más que simplemente cambiar un corchete por un paréntesis, que no es poca cosa, ¿tá? Así que acuérdense lo que les decimos siempre, y acá un tip también para el parcial, el tema de determinar correctamente el dominio de una función. ¿De acuerdo? Bien, guris, Bueno, ¿cómo podríamos hacer para graficar? Seguimos con esta función Q de X, que es la que estábamos analizando. Como siempre, ¿qué hacemos? Y bueno, habrá que asignarle valores a X, como para poder graficarla. Y bueno, tendríamos que asignarles valores de 2, y valores mayores que 2 para obtener esta rama de la gráfica, y menores que menos 2. Por eso fíjense que tenemos menos 4, menos 3, menos 2, 2, 3, 4. Lo ideal sería que si ustedes la van a hacer artesanalmente, o si la vamos a hacer artesanalmente, por ahí hasta darle algunos puntitos más todavía, como para que la gráfica quede lo más parecida posible a la real, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí con 7 valores tenemos varios puntos como para trazar la curva y poder obtener sus respectivas imágenes, y poder graficarla de la manera más correcta posible. Y se van a dar cuenta que desde ya, como estamos considerando la raíz no más menos, sino solamente la raíz positiva, ¿tá? Obviamente que si x cuadrado, aparte, fíjense, lo que está dentro de la raíz siempre tiene que ser mayor o a lo sumo igual que 0, y la raíz siempre se toma la raíz positiva, obviamente no va a haber valores negativos para la imagen, entonces, y la función toma el valor 0, en 2 y en menos 2, o sea que la imagen desde 0 a más infinito. Ven que muchas veces para determinar la imagen a veces es necesario analizar un poquito más la función y no determinarla de entrada. Si bien acá para esta función se podría haber determinado de entrada cuál es la imagen, pero la imagen muchas veces no es tan fácil determinarlo de entrada, y por ahí tenemos que trabajar un poquito con la función antes de confirmar qué valores va a tomar la función. Pasamos a una función más, vamos que ya vamos terminando. Fíjense que tenemos esta función. Y ahí va la Que pregunta. la hagan solos, Tochi, de despedida, que nos hagan ese regalo. Sí, a ver, esto yo creo que ustedes van a poder determinar cuál es el dominio de esta función. Comparto con vos, Fabián, que a esta altura del partido Totalmente. les sobran herramientas para poder determinar cuál es el dominio de esta función. A ver, gente. Todos los reales. Todos los reales, decimos. ¿Tus compañeros coinciden con eso? No digo que esté bien ni que esté mal, simplemente vamos a analizar a ver si es cierto. ¿Qué opina el resto? Ah, que quedaste sola. Qué feo Sí, que yo es también eso. opino Nadie que se está. juega, ¿viste? Bien, Bueno, bien, vamos dos, vamos. Yo también, yo estoy de acuerdo. ¿vos estás de acuerdo con ella? Yo tengo mis Sí. dudas. No, yo estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy para discutir hoy. No te Último puedo creer, día. ajá. Bien, ahí va, ahí va. Y se va animando, bueno, fíjense, capaz que tenía razón la compañera, che, fíjense, obviamente, como siempre, todas las aclaraciones acerca de lo que tiene que pasar, que x cuadrado más 4 tiene que ser mayor o igual que 0, y yo creo que lo que visualizó la compañera cuando vio la función, es justamente que tenemos x al cuadrado, y todavía sumándole un número positivo. X al cuadrado, por más que la x sea negativa, positiva, siempre va a ser positivo, o salvo 0 en el caso de que x sea 0. O sea que este término nunca va a ser negativo. Nunca va a ser negativo. Y si le sumo otro número positivo, obviamente que el radicando siempre va a ser positivo. Por lo tanto, fíjense ustedes, que ¿qué pasa? A ver, ¿qué valores? Fíjense, ¿qué valores elevado al cuadrado me va a dar menos 4? Como para que vea a ver si hay algunos valores para descartar acá. Fíjense que no hay ningún valor que elevado al cuadrado me dé negativo. Por lo tanto, ¿qué sucede con esto? Directamente, como dijo ella, el dominio son todos los reales, porque siempre un número elevado al cuadrado más otro número positivo siempre va a ser un número positivo. Esa función existe para cualquier valor de x, por lo tanto, directamente son todos los números
son todos los puntos de la recta numérica, en notación de intervalo, desde menos infinito a más infinito, en notación de conjunto. Ustedes ven que en todos los ejemplos le hemos puesto 1, 2, 3, 4 maneras diferentes al dominio. Sigo insistiendo con esto. No es necesario expresarlo de las 4 maneras. ¿Tá? Simplemente, ¿tá? Si se les piden de que expresen el dominio de todas las maneras que conocen, y bueno, acá tenemos las 4 maneras que conocemos de expresar el dominio. ¿Tá? Pero si a ustedes se les pide en esta función solamente determina el dominio, con una de estas 3 fundamentalmente, creo, ¿no? Vamos a dejar la gráfica para... Pero cualquiera de estas 3, una de estas 3 ya está definiendo el dominio de nuestra función. No es necesario colocar las 3 notaciones distintas, ¿sí? Bien, la gráfica, fíjense, observen ustedes que cuando x toma el valor 0, ¿ven? Cuando x toma el valor 0, nos queda la raíz de 4, y la raíz de 4 es 2, y si ustedes después le van a dar, a ver si creo que lo tenemos, fíjense, yo para saber cuál es, por ejemplo, la imagen, acá ya tenemos la gráfica, pero vamos a suponer que no tenemos la gráfica, tendríamos que haber hecho primero la tablita para no saber el final del cuentito. Entonces, fíjense, hacemos esto, en un entorno del 0, damos valores menores que 0, mayores que 0, y observen qué es lo que sucede. Que el valor mínimo que toma la función, no, acá hay un error. Acá hay un error. El valor mínimo que toma la función en 0 no es 0, sino que es 2. ¿Ah? Hay un error. Entonces, y fíjense ustedes que a medida que ustedes van aumentando el valor de x, aumenta el valor de la función. A medida en que disminuyen el valor de x, o sea que toma valores negativos cada vez más grandes, también la función va aumentando su valor. Entonces, la función, fíjense que el valor mínimo que va a tomar es 2. Cuando x toma el valor 0, ¿no? Entonces, sabiendo que ese valor mínimo está acá en x igual 0 y que es igual a 2, y que después nuestra función, a medida que aumentamos el valor de x positivo, o aumentamos el valor de x pero negativo, ven que la función toma valores mayores, y entonces podemos determinar cuál es la imagen de esta función. Si ustedes tienen que determinar cuál es la imagen de esta función, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la imagen? Acá recuerden que va un 2. Desde 2 a más infinito. Exactamente, desde 2 a más infinito, incluyéndolo el 2. Insisto de vuelta, ven que hubo que hacer un pequeño análisis antes de determinar cuál es la imagen para tener la certeza de que realmente ese intervalo corresponde a la imagen de la función. Vamos que, creo que esta va a ser la última, Fabián, que hacemos. Fíjense, otra función del tipo irracional. Usted dice, no, pero es racional porque es un cociente de 2 funciones. El cociente de 2 funciones. Pero recuerden, acá le podemos preguntar, ¿esa es una función racional? Esa es una preguntita que por ahí puede surgir. ¿Será una función racional? No, porque las funciones racionales era el cociente entre 2 polinomios, pero los polinomios no incluían las raíces. Exactamente. Fíjense que para que esta función realmente sea una función racional, tanto el numerador como el denominador tienen que tener expresiones polinómicas. Y fíjense que si la variable está afectada por una raíz, entonces dejó de ser una función polinómica. Entonces, si bien es una función que está expresada como una razón de 2 funciones, pero no es polinómica. Al haber una raíz, ya sea en el numerador o en el denominador, y esa raíz está afectando a la variable independiente, ya dejó de ser polinómica y se transforma en una función irracional. Y a ver, gente, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el dominio de esa función irracional? A ver qué les parece. Los valores excepto -3. Todos los valores Sí, excepto menos -3. A ver, ¿alguien más que opine? Yo voy a anotar acá el dominio que dijo una de las Tiene compañeras. que ser los valores Sería mayores o igual, no, mayores a -3 o iguales a -3. Mayores o iguales que -3. A ver, ajá. O sea que dejamos sin efecto el anterior. Dejamos sin efecto el anterior, entonces. A ver, díganmelo de vuelta porque yo estaba. A ver, entonces, todos los reales mayores, o sea, x tiene que ser, ustedes dijeron, mayor que qué valor. -3. -3.
¿Mayor, igual o mayor estrictamente? A ver, ¿qué parece? Mayor. ¿Mayor, igual? Mayor, ¿Mm? solo mayor. Mayor que menos 3, exactamente. ¿Sí? Conchi, yo no descartaría la primera opción que te Ajá, dijeron hoy que todos los dijeron, reales. ese fue uno de los dominios que establecimos. O sea, La primera, era, a claro. ver, o de esta manera, ¿no es cierto? Desde menos 3, vamos a colocarlo así, desde menos 3. Esta fue una de las opciones que dieron, la última, a más infinito, ¿no es cierto? Pero Y en la primera te habían dicho todos los reales menos todos 3. los reales, dijeron, como no me acuerdo quién fue que lo dijo, todos los reales, exceptuando el menos 3. Ahí está. Esta fue la primera opción que se dio. ¿Cuál será la correcta, Fabián? ¿Y no habrá más? No sé. A ver, ¿alguien más que A ver. pueda llegar a opinar acerca de cuál puede ser el dominio de esta función? Estaría bueno preguntar cómo sería que, por ejemplo, los que dijeron x mayores que menos 3, la primera que vos escribiste, Ajá. ¿cómo hicieron para llegar a, Ahí está, a esta expresión, esa solución? exactamente. ¿Qué proceso hicieron para llegar a esto? Porque lo que está en la raíz tiene que ser positivo. O sea, hicieron esto, ¿qué hiciste vos? X más 3, si tuviese que Exacto. justificar. Vamos a suponer que esté correcto esto y te digan, a ver, ¿cómo justificás que llegaste a eso? Vos dijiste tiene que ser X más positivo. 3 tiene que Ajá. ser mayor que 0. Es 0. Eso es lo que vos hiciste. Y después, X, Despejé. Claro. despejaste. Perfecto, eso es lo que vos dijiste. Muy bien. Bárbaro, X mayor que menos 3. Haciendo X mayor que menos 3, me aseguro que todo ese radicando sea siempre mayor que 0. ¿Tá? O sea que no incluimos el menos 3, porque para menos 3 se nos anula este denominador. Perfecto. ¿Y este otro dominio que propusieron acá? A ver. No ¿qué puede les parece? ser porque no te puede quedar negativo. Claro. Pero fíjate que si yo pongo todos los reales excepto el menos 3, estoy admitiendo que, por ejemplo, la X puede tomar, por ejemplo, el valor menos 4. Según esto que se puso acá, ¿ven? Menos 4 más 3 me da menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 no existe. Entonces, no tendría que ser todo el área, o sea, no puedo descartar solamente el menos 3. Está bien que descarte el menos 3, pero me falta descartar un montón de otros números que no pertenecen al dominio de la función. ¿Tá? Si yo a X le asigno cualquier valor que sea menor que menos 3, ¿está? Menos 4, menos 5, menos 10,8, al sumarle 3, todo este radicando se me hace negativo, y entonces ahí la función no está definida. En definitiva, el dominio desde menos 3 a más infinito es justamente el dominio correcto. Fíjense entonces, el proceso que se hizo, que x más 3 sea mayor que 0, ¿tá? Donde x tiene que ser mayor que menos 3, y ahí tenemos el dominio expresado, ahí lo tenemos en forma gráfica sobre la recta numérica, en notación de intervalo, en notación de conjunto, es decir, x tal que x que pertenece a los reales y que sean mayores que menos 3. Entonces ahí tenemos el dominio expresado de distintas maneras. Fíjense, acá ya para poder obtener la gráfica manualmente, por ahí, fíjense que no es una parábola, es como una especie de parábola media sesgada, ¿no es cierto? Pero fíjense que la gráfica, si tenemos la posibilidad de hacerla, la gráfica va a tener esa forma, ¿tá? Donde inclusive a veces no es tan simple, ¿no es cierto?, establecer cuál es el punto mínimo. ¿Está? Como para establecer dónde, para poder establecer la imagen. Entonces, fíjense ustedes que acá lo que hicimos para poder hacer la gráfica, si lo tuviésemos que hacer manualmente, o si por ahí queremos establecer a ver cuál sería la imagen, bueno, para este caso quizás podamos obtener que fíjense qué es lo que pasa, como nos pasó con la función anterior. Observen ustedes que, por ejemplo, le damos valores negativos, bueno, a menos 3, vemos que para menos 3 no existe, porque se nos hace 0, ¿no? Pero observen otra particularidad que está acá. Fíjense que cuando x toma el valor menos 3,
¿Está? Fíjense, se nos hace 0 el denominador, pero fíjense lo que pasa con el numerador también, cuando x toma el valor menos 3. A ver, ¿qué pasa si yo reemplazo la x Se por hace menos 0 3? también la parte de arriba. Claro, fíjense que si yo reemplazo tanto en el numerador como en el denominador las x por 0, resulta que en el numerador me queda 0 y en el denominador me queda también 0. ¿Y eso qué es? 0 sobre 0. Y yo diría que es un cero de la función. A ver, No, chicos, respóndanle al no compañerito tendría, que no entiende. no tiende Era punto a vacío. 0. Es una indeterminación. ¡Qué nivel! Muy Bien, no bien. tenían ninguna obligación de saberlo. ¿Qué es esto, no? A mí, por ahora, esto lo vamos a trabajar bastante a partir de la semana que viene, ya inclusive. Perdón, de la semana que viene me matan. A partir de la semana que empecemos con las clases después de los exámenes. Pero fíjense que este 0 sobre 0 es un tipo de indeterminación. Es una de las 7 indeterminaciones que tiene la matemática. Esto 0 sobre 0, ni se me ocurra simplificarlo y que me dé 1, no es 0, no es infinito, no es 1, es decir, es una de las cuestiones que no tiene respuesta, es decir, no puedo decir esto equivale a tal número, no, 0 sobre 0 es una de esas 7 indeterminaciones que tiene la matemática, ¿está? Así que bueno, fíjense que en menos 3, qué conflicto que tenemos, no solamente que no está definida la función, sino que en esta expresión tenemos una indeterminación matemática. Pero bueno, a ver, le asignamos en un entorno del 0, le asignamos valores a x para obtener sus correspondientes imágenes, y ven qué es lo que sucede, que en menos 1, la función toma valor menos 5,66. Y a medida que ustedes se van alejando de menos 1, ¿ven? Menos 2, menos 3 no puede ser, ¿no? Pero menos 2, menos 2,5, menos 2,9, la función va a tomar valores cada vez mayores, porque obviamente que 5,66 menos 5,66 es menor que menos 5, que da para menos 2, ven, estoy acá, menos 5. Si le doy valores positivos a x, ven que también la función va a tomar valores mayores. Vemos acá que para menos 1 es la menor imagen que tiene nuestra función. Por lo tanto, si tenemos que establecer ahora entonces cuál es la imagen, que a veces no es tan fácil de determinar, nuestra imagen va a ser desde menos 5,66 a más infinito. ¿De acuerdo? Bien, gente, esto es un poquito el análisis que nosotros habíamos hecho de las funciones irracionales. Hasta acá el tema de funciones irracionales, que más que nada lo que nos interesa de estas funciones irracionales es reconocerlas, determinar el dominio y medianamente poder establecer a ver cuál es el dominio, cuál es la imagen y cuál sería más o menos la gráfica de nuestra función. Ya les digo, la idea nuestra, una vez que retomemos después del periodo de exámenes y demás, en cuanto se pueda, que lo vamos a ver con ustedes, ya les digo, repito, lo vamos a conversar con ustedes después de las vacaciones, cuando ustedes ya tengan definidas todas las fechas de los parciales, de las materias que les faltan. Si podemos arrancar unos días antes del 9 de agosto, sería lo ideal, sobre todo para no tener que después la semana siguiente no tener que ir tan rápido o directamente dejar en el tintero algunas clases pendientes para que ustedes las vean directamente por clases grabadas. Entonces, la idea ¿cuál es? Si podemos dar algunas clases antes del 9, sería lo ideal en esa última semana de exámenes, si es que no tienen que rendir examen. Lo que nosotros no vamos a hacer, y en eso quédense tranquilos, es superponer clases, o estas clases de las 8 de la mañana, cuando le vamos a dar temas nuevos, nunca la vamos a superponer con exámenes en esa semana. Por lo tanto, por eso les digo, vamos a preguntarles después cuál es el último examen que rinden, el último parcial que rinden en esas 2 semanas, para que si podemos disponer de 2 o 3 clases en esa semana, sería lo ideal. Lo que no quita que más allá de que no demos clase en esa semana, ponele a las 8 de la mañana, como preguntaba Luciano, lo que le vamos a proponer, en forma totalmente voluntaria, optativa, para los que lo necesiten y lo quieran, vamos a proponer clases de consulta, donde ahí para esas clases de consulta, por ahí van a tener alguna clase con Fabián, alguna clase con Karina, alguna clase conmigo, alguna con Sergio, ¿está? Y la idea es que cuando fijemos clases de consulta, lo interesante sería
Vamos a suponer que digamos, voy a decir una fecha cualquiera, el 30 de julio hay una clase de consulta de matemática con Fabián. Qué bueno estaría que ya antes, como para uno poder ir preparando el material, ya antes nos digan, profe, ¿podría explicarnos tal cosa de funciones? ¿O podría explicarnos tal cosa de vectores? Que parte, si quieren, del del segundo parcial. Perfecto, nos preguntan, ¿está? Y nosotros ya les preparamos, y si no quieren preguntar nada, lo hacemos sobre la marcha en la clase de consulta, pero por ahí está bueno ya tener algún temita preparado de lo que ustedes necesitan en esa clase de consulta. Pero todo eso lo vamos a ir hablando después de estas 2 semanas de vacaciones, a la que les, obviamente, primero, entre que nada, en nombre de todo el equipo, ¿no? De Fabián, de Karina, de Sergio, la verdad, gurises, que les estamos inmensamente agradecidos por la constancia que han tenido, y felicitarlos porque han llegado hasta esta instancia, que yo sé que no es fácil. Ustedes habrán visto, y lo hemos conversado en clases anteriores, la gran cantidad de gente que han largado la toalla antes, ¿no? Que han dejado de cursar, que por ahí no han resistido quizás este tema de las cursadas virtuales o lo que sea, y han decidido dejar la carrera, y ustedes han perseverado. Eso habla muy bien de ustedes, así que bueno, simplemente incentivarlos a que sigan en ese mismo camino, porque ese es el perfil y esa es la actitud que tiene un verdadero profesional. Así que bueno, la idea desde el equipo, dado que ustedes han inclusive demostrado toda esa constancia, ese esfuerzo y demás, es justamente ayudarlos para que justo este último empujoncito que nos queda para terminar Matemática 1, poder ayudarlos realmente para que lo puedan concretar, puedan promocionar la materia, y que si no la promocionan, por lo menos la regularicen y la puedan rendir ni bien se pueda, pero que realmente puedan seguir la carrera y que la puedan disfrutar, y que si Dios quiere, corto plazo, a mediano plazo, en algún momento vamos a volver a la presencialidad, este año, a fin de año, principio del año que viene, pero vamos a volver a la presencialidad. Y les digo sinceramente, me encantaría tener alguna clase presencial antes de fin de año, para poder tener ese contacto, ¿no?, personal que por ahí uno necesita con sus alumnos, que no es lo mismo que a través de una pantalla, ¿no? Probablemente nos pase, gurises, que ustedes quizás nos conozcan, muchos de ustedes por ahí nos conozcan a nosotros, porque nos ven, ¿no es cierto?, a través de la pantalla, pero quizás nos cruzamos en la calle, y quizás nosotros nos crucemos en la calle, en una vereda, y quizás ni nos conozcamos. Es decir, no, la verdad que es algo, ¿no?, increíble, que llevamos quizás 4 meses de clase, y sinceramente creo que si nos cruzamos en la calle, la mayoría de ustedes no los conoceríamos. Los conocemos por el apellido, por el nombre, por la voz, pero por ahí la imagen, ¿no es cierto?, que a veces el gesto, la palabra, el gesto corporal por ahí, ¿no es cierto?, a veces es tan valioso, y bueno, eso no lo tenemos, y eso quizás haya sido lo que para algunos terminaron por ahí, ¿no es cierto?, perdiendo la voluntad para seguir cursando. Así que, gurises, terminamos esta primera etapa, ahora antes de las vacaciones. Les agradecemos, pero tremendamente, que nos hayan acompañado, y la verdad que ha sido un placer trabajar con ustedes. Les aclaro que todo el equipo opina de la misma manera, o sea, yo estoy diciendo lo que el equipo opina, o sea, que no es opinión solamente mía. Así que, gurises, muchísimas gracias. Dedíquense unos días a descansar la semana que viene, como para recobrar un poquito de energía, y después sí, sigan preparando las materias, pero dedíquense unos días para ustedes. Descansen un poquito, recobren energía, y después sí, como para agarrar el segundo cuatrimestre de la mejor manera. Así que, gurises, felices vacaciones, cuídense, y bueno, y un abrazo fuerte para todos. Y los esperamos en Muchas gracias. Que tengan lindas vacaciones, nos vemos. Igualmente, gurises. Chao, chicos. Igualmente. Nos vemos, profe, gracias. Ustedes, chao, chao. Nos vemos, chau, chau. Chau, Tochi, nos vemos. Gracias, loco, suerte. Nos Muchas mantenemos en gracias, contacto. Chau, chicos.